Me vi tentado a hablarles acerca de la Navidad en virtud de cada vez que llega diciembre surgen tantas preguntas y tantos criterios y tantas opiniones, y usted abre la internet y gente que está en contra de la Navidad y gente que denigre y que es pagana y que no debemos celebrarla y una cantidad de criterios. Nosotros celebramos la Navidad porque celebramos el más grande milagro del cristianismo, que es la encarnación de Cristo. Amén. Nuestra mente no está en aquel ritual de la Saturnalia, ni tampoco porque Constantino estableció en los primeros siglos este tipo de adoración pagano. Nuestra Navidad es cristiana. Nosotros celebramos a Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó en la persona de Jesús. Y no cedí a esta tentación, pero sí quiero hablarte de un tema de la Navidad. Quiero hablarte bajo esta pregunta: ¿qué anuncia la Navidad? ¿Qué anuncia? La Navidad es más que arbolitos. La Navidad es más que tiendas cargadas de ofertas, de comercios y regalos. La Navidad es más que reunión familiar, aunque todo eso puede ser bueno o puede ser elogiable. ¿Qué anuncia la Navidad? ¿Qué realmente anuncia desde nuestro punto de vista bíblico? ¿Qué anuncia la Navidad? El profeta Isaías, conocido como el profeta de la Navidad, anuncia el nacimiento de un rey, descendiente del rey David, cuyo gobierno se caracterizaría por ser superior a todos los reinos de la tierra. 700 años antes que ocurriera el gran milagro del nacimiento de Jesús, el Espíritu Santo inspira al profeta Isaías para anunciar el nacimiento del Mesías. Y qué interesante que los nombres con que Isaías describe este rey Mesías, describe con estos nombres el carácter, su obra y gobierno. Y ahí encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6 este precioso pasaje de la Escritura donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué palabra más preciosa, hermanos. Qué profecía más significativa. Cómo el Espíritu de Dios inspira al profeta Isaías para dar estos títulos que describen el carácter del Mesías, el carácter del Cristo, el carácter de Jesús el Salvador. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero no me voy a detener en este versículo, solo se lo proyecto para que usted tenga presente que el nacimiento de Jesús no fue algo fortuito, no ocurrió por casualidad, sino estaba ya profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Este mensaje de esperanza que nosotros leemos en el libro del profeta Isaías, como la mayoría de ustedes conocen y saben, se cumplió cabalmente en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado y a traer luz y vida a los perdidos, a ser el príncipe de paz de aquellos que, aislados de Dios por el pecado, el Señor vino a recuperar esa relación perdida. Así que hoy apenas quiero ocuparte unos minutos para mencionarte tres grandes verdades que anuncia la venida del Hijo de Dios en la persona de Jesús y que nosotros recordamos y celebramos no solo en Navidad, sino durante todo el año. Precisamente hoy quiero de alguna forma hacer un resumen de todo el contenido de mis sermones que les he dado durante todo el año 2022 y que ha sido centrado en la verdad de que solo en Cristo hay salvación, de que Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida, y que solamente en Él alcanzamos salvación y vida eterna. Es un resumen general de todo lo que les he hablado acerca del Evangelio y de la verdad de Cristo. Lo primero que nos anuncia la Navidad es nuevos tiempos de salvación. Eso es lo primero que la Navidad nos anuncia. La venida de Emmanuel, Dios con nosotros, trajo a la vida de todos los hombres una nueva visión y abrió un camino nuevo y vivo, según la Biblia nos lo revela.
ese camino nuevo y vivo que nos lleva al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Cuando José pensaba abandonar a María, porque María le notificó que estaba embarazada del Espíritu Santo, y eso le sonó raro a José, y para no infamarla o para no escandalizarla o para no ofenderla, la quiso dejar escondido. Se le apareció el ángel del Señor en un sueño y le dijo a José: mira, José, María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nos anuncia la Navidad? Salvación en Jesús. ¿De qué hablamos en Navidad? De que solo hay salvación en Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Cristo nace en el corazón de los que le aceptan como Señor y Salvador de sus almas, hermanos queridos, surge en esas personas que toman esta decisión por la fe una nueva visión de vida y nace una nueva esperanza. Se comienza a vivir una vida nueva que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, imparte. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 17, él dice que de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas, hermanos. Note usted, el mensaje apostólico de Pablo, de Pedro, de Juan y de todos aquellos fundadores de la iglesia primitiva estaba fundado en Cristo. Gloria al Señor. Cristo es el Salvador y es el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que proclamar. Yo te invito a la iglesia, yo te digo, ven a la iglesia misionera, siéntate con nosotros, canta nuestros coros, ven, reúnete, comparte con las familias de la fe, pero el que salva no son los bancos de esta iglesia, no salva ser miembro de esta iglesia. El que salva es Jesús, que es el Salvador del mundo. Él es el Salvador. Él es el que perdona pecados. Él es el que imparte nueva vida. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y de misericordia. Es Jesús. Amén. Y como ya les decía, la venida del Hijo de Dios en la persona de Jesús abrió un camino nuevo y vivo al Dios verdadero. Un camino superior, muy superior a todas las religiones y filosofías del mundo de antes y después de Cristo. El Evangelio de Cristo es un evangelio exclusivo e inclusivo. Es exclusivo porque solo en Cristo el hombre puede alcanzar perdón de pecado y acceso al Dios verdadero. Inclusivo porque todos están incluidos en el plan de salvación. Todo depende de la reacción o la acción que la persona tome, como ya les he predicado en domingos anteriores. El escritor de los Hebreos, para resaltar la superioridad de Cristo, él escribe esta carta a judíos cristianos de una segunda o tercera generación que se habían convertido al Evangelio, pero que desafortunadamente bajo la influencia de un judaísmo legalista y extremista estaban queriendo regresar al viejo sistema de Moisés. Y el escritor de los Hebreos, al igual que la carta de Pablo a los Gálatas, es un llamado que por favor recuerden la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Aarón, sobre todo el sacerdocio levítico, sobre todo el sistema sacerdotal. Cristo es superior a todo eso. Y él escribe su carta a los hebreos y les dice de esta manera: Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Cristo inauguró un nuevo camino a Dios,
acceso que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, no podía ofrecer al creyente. Por eso que todos los que experimentamos un encuentro con Jesucristo, comenzamos a caminar por este camino nuevo y vivo que es Jesucristo mismo. El propio Jesús tuvo que decirle a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, tú estás hablando de que en la casa del Padre iremos a morar, pero no nos has dicho cómo va a ser y cuál es el camino. Y Jesús tuvo que decirle: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Gloria sea al Señor. No hay duda, hermanos, no hay duda de que el único camino al Dios verdadero es Jesucristo. Alabado sea Cristo. Me encanta hablar del Evangelio de Jesús, el ABC. Me encanta cómo cuando estudio la carta a los Hebreos, encuentro cómo el escritor describe en detalles irrefutables, que Jesucristo no solo cumple las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, sino que también Jesucristo es mejor que todos los sistemas de pensamiento judío. Jesús está por encima de todo, gloria a Dios. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, que estamos completos. De ahí surge que Pablo escriba su carta a los colosenses, una iglesia que, aunque él no la ha fundado, ha sido informado de que están siendo invadidos por los gnósticos, por ciertas corrientes que están cuestionando la superioridad de Cristo, que están cuestionando la divinidad de Cristo, que están tratando de denigrar el Evangelio de Jesucristo. Y escribe su carta a los colosenses para demostrar, para enseñar que Jesús es superior a todo sistema legal o todo sistema religioso. Y en esta carta a los colosenses, el apóstol Pablo expresa esta verdad que es irrefutable. Teniendo a Cristo lo tienen todo. Si tienes a Cristo lo tienes 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 todo. No hay por qué recurrir a Moisés, no hay por qué recurrir a Josué, no hay por qué recurrir al viejo sistema legalista. Si tienes a Cristo lo tienes todo. Y al estar unidos con Cristo, están llenos de Dios. Amén. Además, dice el apóstol Pablo en esta versión de la Biblia al día, además, Cristo es la potestad suprema y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Con Cristo estamos completos. Y esta declaración paulina, o conocida así en la teología, esta declaración del apóstol Pablo, junto a otras muchísimas declaraciones más que encontramos en la Biblia, reafirman que Jesucristo es la única fuente de conocimiento y poder para la vida cristiana. No hay por qué recurrir a Mahoma, no hay por qué recurrir a Buda, no hay por qué recurrir a las cartas, no hay por qué recurrir al espiritista, no hay por qué recurrir a ninguna otra práctica religiosa, mi hermano querido. Jesucristo es suficiente. Suficiente, gloria sea el nombre del Señor. En Cristo, repito esta verdad, estamos completos. Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados y tener una perfecta comunión con el Dios verdadero, con el Dios de la Biblia. Leyendo la primera parte del libro de la carta a los Hebreos, capítulo 1, en su introducción, el escritor hace una declaración sumamente importante. Él dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién, hermanos? Nos ha hablado por medio del Hijo, y el Hijo aparece en mayúscula para referirse a Jesucristo. Y cuando habla de padres se está refiriendo a los padres de la nación de Israel.
Se está refiriendo a los patriarcas y a todos aquellos que descendieron de Abraham, Isaac, Jacob y de todos aquellos israelitas o hebreos. Dios le habló a esa gente por diferentes vías y maneras. El Señor le habló de diferentes formas, pero en este tiempo, en estos postreros tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo y nos sigue hablando por el Hijo, porque en Cristo estamos completos. Él es la suficiencia y a través de Jesucristo tenemos acceso al Dios verdadero. Me gozo al hablar de esta verdad. Me gozo, hermanos. ¿Qué anuncia la Navidad? Anuncia salvación y esperanza. Amén. Anuncia esperanza de salvación. En segundo lugar, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué anuncia la Navidad? No que hay que gastar $3,000, $4,000 en regalo. ¿Qué anuncia? Esperanza de salvación. Anuncia esperanza de salvación. Los primeros que vieron la gloria del Hijo de Dios en Belén, los primeros en tener esa experiencia de la gloria del Hijo de Dios manifestada en la persona de Jesús, fueron gente humilde, fueron gente ordinaria del pueblo, que se ocupaban de tareas ordinarias en las regiones de Belén, donde nació el Hijo de Dios. Fíjese que el ángel y la multitud de ángeles que formaban aquella coral preciosa que apareció, no fue a los principales sacerdotes judíos donde apareció. No fue tampoco a los ancianos del pueblo de Israel. Tampoco fue a los ricos y poderosos. ¿A dónde apareció el ángel con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios? A un grupo de humildes y sencillos pastores que cuidaban en las vigilias de la noche sus rebaños. Y esto nos hace recordar que los patriarcas del pueblo judío habían sido pastores en su historia. Abraham había sido pastor, Isaac había sido pastor, Jacob había sido pastor. Y de alguna manera el Señor quería mostrar que aún tenía en gran estima un oficio honesto y útil. Y esto es significativo, hermanos. No importa cuál sea nuestro oficio en el orden profesional, no importa si te sientas en una oficina con aire acondicionado o estás arreglando carros en un taller que no soportas la calor. No importa si limpias el piso o ganas a 50 la hora. El Señor te ama de igual manera. El Señor llega hasta ti y te rescata porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque no hay acepción de personas. Ahora, esto me llevó la mente atrás y recordaba que a Moisés, el gran libertador y legislador del pueblo de Israel, el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza mientras pastoreaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, en el monte de Dios. Y es que hay una realidad, una verdad que no podemos cuestionar. Que Dios no limita su presencia a templos lujosos y grandes catedrales llenas de rituales vacíos y de huecas alabanzas. Dios anda buscando corazones rendidos, sencillos y humildes, que esperan y anhelan en espíritu y en verdad la manifestación gloriosa de su poder y su gloria. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas de Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 6, una bienaventuranza tremenda, cuando Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El corazón debe anhelar. Y hambre y sed no es la que usted tal vez esté experimentando, diciendo: el pastor va a hablar demasiado. ¡Ay, qué hambre tengo! Me espera un bistec de vuelta y vuelta o de vuelta y media. No se está refiriendo a esa hambre, ni se está refiriendo a esa sed que usted tal vez tiene porque caminó o porque desafortunadamente está careciendo de beber agua. Cuando Jesús usa los términos hambre y sed en el griego, se está refiriendo a que si no come, se muere de hambre, a que si no bebe, se muere de sed. Es un hambre y una sed que si no se sacia se va a morir.
Y cuando habla de que el que tiene hambre y sed de justicia, no es que desea un pedacito de pan, no es que desea un sorbo de agua, es que desea comerse la libra de pan completa y beberse el porrón de agua completo. ¿Me hice entender, hermanos? Hambre que hay que saciarla porque si no me muero, pero no es agarrar un pedacito, no es comerme todo lo que tenga y es beber todo lo que tenga. Y dice aquí el Señor Jesús, los que tienen hambre y sed de esa manera, ellos serán saciados. ¿Y dónde se manifiesta el Señor? En corazones con hambre y sed de justicia. Los pastores en Israel eran un sector marginado, porque desafortunadamente no podían cumplir con toda la rigurosidad del sistema y reglas de ley ceremonial y las tradiciones de los ancianos. Pero a pesar de esa situación, en particular estos pastores tenían una responsabilidad, y se estima, de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, que ellos guardaban, custodiaban las ovejas que se iban a sacrificar en el templo. Así que si esto es así, de acuerdo a estos comentaristas, si esto es así, entonces es precioso, es hermoso, hermanos, pensar que los pastores que cuidaban esos corderos en aquella región de Belén, que se sacrificarían en el templo, fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario para que todos aquellos que pongan su fe en Él alcancen el perdón de sus pecados. Y realmente Dios les bendijo de una manera especial, porque yo no creo que fueran pastores que estuvieran indiferentes. Creo que tenían el sentir que tenía el anciano Simeón. De ahí que el ángel, cuando se le aparece a los pastores y ellos, temblando de miedo, escuchan la voz del ángel que le dice: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Con estas palabras el ángel consuela a estos pastores. Con estas palabras el ángel orienta a estos pastores. Y es la única vez, hermanos, que vemos reunidos en los evangelios estos tres títulos de Jesús: un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador, Mesías y Señor. Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. ¿Revelado a quién? A humildes pastores, a sencillos pastores. Y esto es lo que me encanta del evangelio, hermanos, que el evangelio no hace acepción de persona, entendámoslo. Qué tremendo. Por eso Pablo se inspira en su carta a los Corintios y le dice: muchos de ustedes no valían la pena en el orden social, en el orden moral. Muchos de ustedes no tenían ningún tipo de significación en el orden ético y en el orden moral y espiritual, pero Dios le place escoger a lo vil del mundo. El Señor le place escoger lo que no sirve para avergonzar los que se creen poderosos, porque para eso vino el Hijo de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda revelación en el orden teológico se le dan a estos pastores. Los tres títulos de Jesús: Salvador, Cristo y Señor. Salvador, Mesías y Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí es donde muchas personas tropiezan con el evangelio. Piensan que evangelio es prosperidad económica y financiera. Piensan que evangelio y venir a una iglesia es que todos tus problemas económicos están resueltos. Como alguien me dijo después que me convertí: sigo teniendo los mismos problemas con mi mujer, sigo teniendo los problemas financieros. ¿Y quién te dijo que automáticamente tiene que ser así? Y tu convencimiento de que tus pecados han sido perdonados. Claro que Dios cambia, claro que Dios transforma, claro que Dios trae bendición en el orden material, pero sobre todo, ¿a qué vino Jesús? A salvar a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Dios perdona, Dios restaura y Dios bendice en el orden espiritual y en el orden material. No digo que no, pero cuando nos enfocamos solo en el aspecto material, dejamos de reconocer el verdadero propósito para que vino Jesús, que fue para perdonar los pecados. Amén. Gloria sea al Señor. Él vino a perdonar el pecado de su pueblo. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido de Israel.
el Kyrios de Dios. Él es el Mesías del cual se había hablado en las profecías del Antiguo Testamento. Aleluya. Y lo más asombroso de todo es que es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador de todo. Él merece toda gloria, Él merece toda honra, Él merece toda alabanza, Él merece toda adoración. Es la razón por la que los pastores corrieron hasta Belén y adoraron a Jesús. Lo adoraron porque Él merece toda la adoración y toda la alabanza. Porque Él es Salvador, Él es Mesías, Él es el Señor. Y la palabra Señor viene de la raíz griega Kyrios, que significa Señor. Para algunos cubanos esta palabra suena demasiado fuerte, pero significa Él es el comandante en jefe de sus fuerzas. Él es el máximo líder. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el todo de la iglesia. Podremos formar parte de una organización eclesiástica, podremos formar parte de un concilio, podremos formar parte de una organización religiosa, pero eso no invalida la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Eso no invalida el poder de Cristo sobre su pueblo, que Él redimió, que Él salvó y que Él vino a rescatar, porque se lo quiere llevar a morar con Él, porque para eso subió al cielo, a preparar morada para que donde Él está, todos los que ha salvado también estén con Él. Gloria a Dios. Pero algo interesante que brevemente me llamó la atención de este pasaje precioso que aparece en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Si nosotros observamos este versículo, hermanos, nos daremos cuenta que no es solo el hecho de la llegada del Salvador lo que constituye el mensaje de las buenas nuevas que el ángel les da a los pastores. No es solo que nació un niño en Belén. No es solo que nació un bebé en Belén. No, hermanos. Es que el ángel centra su mensaje en anunciar la llegada de un Salvador que es Cristo el Señor. Y eso es importantísimo. Amén. Sumamente importante. Que anuncia la Navidad que hay esperanza de salvación. Que anuncia la Navidad que Jesucristo es el Salvador, el Mesías y el Señor. Pero un tercer punto, y con esto concluyo mi breve reflexión. ¿Qué anuncia la Navidad? La Navidad anuncia que el Evangelio es universal. ¿Cuántos creen esto? Qué bueno. Gracias a Dios que el Evangelio es universal. Y de eso hemos hablado en otros domingos. Por eso les decía que esto viene siendo como un compendio de todo lo que hemos hablado acerca del Evangelio. Entre los primeros que vinieron a adorar al Hijo de Dios, según el Evangelio de Mateo, fueron unos extranjeros de tierras lejanas que nada tenían que ver con los judíos. Y a mí siempre me llama la atención, cada vez que estudio los evangelios, cómo es Mateo el que relata la historia de la visita de los sabios o de los magos. Qué interesante, porque Mateo escribe su evangelio para demostrarle a los judíos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías que aparecen en los profetas y los salmos, que hay que atender que Jesús no es solamente el hijo de José y María, José el carpintero y María la humilde adolescente de Nazaret. Jesús es el Mesías, es el Cristo de Dios. Y Mateo escribe su evangelio con ese propósito. Y qué interesante que es Mateo el único que relata la visita de unos extranjeros para venir a adorar al Rey de los judíos. Qué interesante, cómo no fue Marcos que escribió su evangelio para convencer a los romanos que Jesucristo era el Cristo de Dios, o Lucas que le escribió a los griegos, o Juan, conocido como el Evangelio de la Teología. Qué interesante que fuera Mateo. Es él el único evangelista que nos relata esta historia de magos o sabios del extranjero que buscaban al Rey de los judíos. Estos magos que indistintamente se relacionan en los evangelios, habla de ellos como sabios. No se imagine usted que es el tipo ese de mago que usted ve por la televisión o que viene a entretener a los niños en un par infantil. No es el que esconde la bolita, no es nada de eso. No estamos hablando de ese tipo de magos. Aquí magos muchas veces se traduce también como sabio,
y que originalmente se entendía que era, o se entiende que es una clase religiosa o pertenecían a una clase religiosa en el imperio medo-persa, pero que esta palabra mago derivó en la descripción de cualquier estudioso de astrología y de sabiduría popular. De ahí que se asocie como que estos hombres sabios del oriente eran astrólogos, estudiosos de los astros y de las estrellas. Por lo que lo más probable es que estos hombres hayan estado estudiando también las escrituras hebreas. Y cuando usted lee el libro de Números capítulo 24 versículo 17, en los labios de aquel profeta Balaam, se habla de la estrella que vendría, la estrella de Jacob, y anuncia acerca de este precioso astro. Así que estos hombres pudieron haber estado estudiando también esas escrituras judías, porque recuerde que los judíos estuvieron bajo el imperio medo-persa por varios años. Recuerde eso, por lo tanto la cultura judía pudo haber impregnado a aquellos medos y a aquellos persas. Lo cierto es que estos hombres llegaron a Jerusalén después de caminar miles de millas, pasando no se sabe los trabajos y los peligros, pero llegaron. La Biblia no dice que fueron 3. La Biblia no dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No le crea esa tradición. La Biblia dice unos magos. Está bien. Lo que pasa es que la tradición asocia a 3 por los 3 regalos que se ofrecieron: incienso, oro y mirra. Pero la Biblia no habla de esos 3 magos. La Biblia no dice que tampoco uno se llamaba Melchor y otro Baltasar, y que era uno blanco y era otro moreno. En lo absoluto, la Biblia habla de que eran unos sabios. Amén, hermanos. Cuidado. Lo cierto es que esta gente llegaron a Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén con una pregunta que estremeció tanto a Herodes como a los escribas y a los intérpretes de la ley y a todo el pueblo de Jerusalén. Unos extranjeros llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué clase de pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y venimos ¿a qué, hermanos? ¿A qué vinimos? A adorarle. Vinimos a adorarle. No vinimos a hacer una investigación científica del acontecimiento. Venimos a adorarle. Es la expresión de gente que no fueron cultivados en la religión y que tal vez eran politeístas, pero entendieron que la manifestación, no sabemos de qué manera ni de qué forma ellos tuvieron de esa estrella, e entendieron que era el anuncio de un rey que merecía adoración. Y venimos a adorarle. Realmente no existe, hermanos, una explicación de cómo estos sabios del oriente recibieron esa revelación de la misteriosa estrella. Lo más significativo de esta historia es que su visita fue un anticipo profético, y escuche esto, fue un anticipo profético de la adoración y la fe que hoy el mundo gentil no judío le ofrece al Cristo de la gloria. En esos magos estaba representado tú y estaba representado yo. Que no somos judíos, pero que amamos al Cristo de la gloria. Que no somos judíos, pero que amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres cubano y que tú eres puertorriqueño, eres mexicano o colombiano, tú eres panameño o nicaragüense, tú eres hondureño o guatemalteco, tú eres de Nicaragua o tú eres de Venezuela o tú eres del Ecuador o también eres tal vez de Argentina. ¿De dónde más? De El Salvador, del Perú, ¿de dónde más? De Bolivia. No importa de qué parte tú eres ni de qué parte somos, los magos estaban dando un mensaje profético que el mundo gentil vendría a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, no me escondo para decirles que Dios es un Dios detallista. Por eso hay que conocer la Biblia. Gloria al Señor. La visita de estos personajes confirma que el Evangelio del Hijo de Dios es universal. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a establecer un nuevo pacto bajo el cual todos, judíos y gentiles, sean bendecidos y alcancen el cumplimiento de las promesas de Dios. De ahí que el escritor a los Hebreos diga que el nuevo pacto hecho en la sangre del Cordero de Dios alcanza a todos.
y que todos a través del sacrificio de Jesús, no importa en qué parte del mundo vivamos, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Así que el evangelio de salvación en Cristo, repito esta verdad, no hace distinción de hombres o mujeres, ricos o pobres, raza o nacionalidad, es un mensaje universal. No importa cuán lejos tú estés de Dios, no importa cuán lejos hayas estado de la verdad del evangelio, no importa cuán duro te haya tratado la vida, ni cuán bajo hayas caído, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó en la persona de Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos estabas tú y estoy yo. El Señor nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que al poner nuestra fe en Él seamos salvos. Así que no importa quién seas ni cómo hayas vivido, tanto los que están conectados como los que están aquí, necesitamos de Jesús. Es imposible ignorar a Jesús, imposible. La Biblia dice que Dios nos demostró la inmensidad de su amor enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y creo que este versículo desmantela esa idea falsa de que cuando estamos atravesando por momentos difíciles o por momentos que no entendemos, automáticamente Satanás viene a sugerirnos la idea de que Dios no nos ama. Porque simple y llanamente vinculamos el amor de Dios con una buena vida y que nuestra economía vaya viento en popa y a toda vela. Porque estamos creyendo que el amor de Dios solo es cuando las cosas nos sonríen. Pero aquí la Biblia declara que Dios nos amó de tal manera que demostró la inmensidad de su amor enviando a Cristo. Si algo celebra la Navidad es que el Dios creador del cielo y de la tierra se manifestó en la persona de Jesús, que se encarnó en la persona de Jesús, y Dios envió a Cristo a morir por nosotros aun cuando éramos unos pecadores. De ahí que hay gente que tropieza con la verdad del evangelio pensando que hasta que no dejen de hacer no van a venir a Cristo, que hasta que no mejoren su carácter, que hasta que no mejoren su temperamento, que hasta que no abandonen, que hasta que no, mire, nunca va a venir. A Cristo venimos tal como somos y Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma, Él es el que nos regenera. Cristo murió por nosotros cuando éramos aún unos pecadores. Y ahora somos pecadores pero arrepentidos, que gozamos de la gracia de Dios y que estamos bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Él nos acepta tal como somos, nos llama ahí donde estamos. Amén. Gloria al Señor. Si aquellos sabios del Oriente caminaron millas para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de conocer personalmente a Jesús, de haberle dicho que venga y nazca en nuestro corazón, y el Señor Jesucristo ha venido a apropiarse de nuestra vida. Ahora le conocemos no como una figura histórica, no, sino que le conocemos como nuestro Salvador, que vino a ofrecer salvación y vida eterna. Por lo tanto, si aquellos hombres caminaron millas para venir a adorar a Dios, ¿cuánto más nosotros, depositarios de la gracia de Dios, no vamos a estar dispuestos a adorarle, a exaltarle, a bendecirle, a glorificarle y a proclamar que solo en Cristo hay salvación y vida eterna? Una de las mayores de las mayores cosas o del mayor impacto que tuvo los cristianos del primer siglo, o lo más grande que hicieron los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva, y de eso tal vez les hable el primer domingo del año que viene, es que la iglesia predicó a Cristo. Predicó a Cristo. El primer sermón pentecostal fue un sermón cristocéntrico. Al Cristo que ustedes crucificaron, el Señor lo levantó de entre los muertos.
Ese fue el mensaje de Pedro. A ese que ustedes mataron como un impostor y un hereje, el Dios creador del cielo y de la tierra lo levantó para demostrar que no es un impostor ni un hereje, que es el Salvador del mundo. Y que solo en Él hay esperanza de vida eterna. Así que si ustedes se arrepienten y lo aceptan, serán perdonados y recibirán la bendición del bautismo del Espíritu Santo. Creo, hermanos, y con dolor lo digo, que cuando los púlpitos se aíslan de este mensaje, lo que hacemos es entretener a la gente. Acariciarte el oído con un mensaje que te suena bonito. Pero el mensaje que Jesucristo nos mandó a predicar tiene que estar basado en su persona. Él es la esencia del Evangelio. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la vida de la iglesia. Con Cristo estamos completos. Cuenta el comentarista William Barclay, uno de mis comentaristas bíblicos favoritos, que hubo una vez un monarca europeo que sorprendía y preocupaba a su guardia, desapareciendo de vez en cuando para mezclarse incógnito con la gente de su pueblo. El rey se despojaba de su vestimenta real, se vestía como cualquiera del pueblo, se iba a escondida del palacio y compartía con la gente que él gobernaba. La guardia real, la seguridad del palacio, descubrieron lo que este rey hacía, le llamaron la atención y le advirtieron que no lo hiciera por razones de seguridad. Era un peligro, un riesgo el que corría. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de este monarca, de este rey? No puedo gobernar a mis súbditos a menos que sepa cómo viven. Y la gran verdad del Evangelio es que el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de su trono, de sus prerrogativas en gloria, y asumió esta naturaleza humana y se humilló hasta lo sumo. Gloria a Dios. Y se identificó con la naturaleza del hombre y se identificó con el ser humano y vino, gloria a Dios, a dar su vida, a rescatarnos. Y de ahí que el escritor de los Hebreos dice que por cuanto Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrerte, porque te entiende, me entiende, nos entiende. A la diestra del Padre hay sentado un hombre llamado Jesús, que venció el pecado, que murió en la cruz, que derramó su sangre por tu pecado y los míos, y hoy intercede ante el trono del Padre, y a través de Él hemos sido redimidos y libertados del poder de las tinieblas. Me encanta saber que ante el trono tengo a un Cristo que me entiende, que me comprende, que se identificó con mi naturaleza, sin pecado, pero se cansó como yo me canso. Tuvo hambre como yo tengo hambre, tuvo sed como yo tengo sed, necesitó descansar, necesitó irse de madrugada a orar, a buscar la presencia del Padre, como esa necesidad tienes tú y la tengo yo. El Cristo que está a la diestra del Padre se identifica con nuestras necesidades. Me encanta la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en esa famosa kenosis o vaciamiento del Hijo de Dios. Y se los voy a leer. Haya en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos amados, muchas religiones del mundo representan a sus líderes como hombres que han llegado a ser dioses, como el mahometanismo, que ha hecho de Mahoma su dios, o el budismo, que ha hecho de Budas su dios, o el comunismo, que ha hecho de figuras políticas como Carlos Marx, Federico Engels y Fidel Castro y otros más sus ídolos. Pero el cristianismo nos habla de Dios tomando la forma de hombre. Esa es la esencia de la Navidad. La Navidad es más que arbolitos y más que regalos y turrones y chocolate. La Navidad es que el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, tomando la forma de hombre, se encarnó en la persona de Jesús y vino a ser Salvador, Mesías y Señor. ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no celebrarlo? ¿Por qué no dar vítores? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no exaltar? ¿Por qué no glorificar? ¿Cómo me van a decir a mí que es pagano? ¿Cómo me van a decir a mí que no lo haga si yo estoy celebrando el milagro más grande del cristianismo, que es la encarnación del Hijo de Dios? ¿Cómo no lo voy a celebrar? Cierro con esta idea. La Navidad anuncia que las buenas nuevas de esperanza que trae el Evangelio tiene un alcance universal y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es digno de ser adorado.